2021, año de ser influenciadores. Y he titulado la palabra del día de hoy, ¿cómo servir a los demás y no desmayar en el intento? No sé cuántos en este tiempo, en medio de la pandemia y en medio de una crisis mundial, han tenido dificultad y se han visto enfrentados a servir y desmayar en el intento. Porque seguramente te has encontrado gente difícil, seguramente has encontrado que no te han agradecido por lo que has hecho, seguramente te sientes desanimado y dices, yo más bien me detengo. Pero yo te quiero decir que el Señor es un Dios justo en medio de toda dificultad y que Él mira tu servicio. Y tú encuentras en la historia hombres y mujeres que al transcurrir el tiempo, a pesar de las dificultades, nunca dejaron de servir. Unos fueron llevando el evangelio, otros fueron salvando vidas. Y yo te quiero hablar de un hombre, pero antes de hablar de un hombre misionero que se levantó y llevó el evangelio en China, te quiero hablar de Oscar Schindler. Dice la Biblia que este hombre austriaco, Dios lo usó en tiempos de dificultad que pasaba el pueblo judío en Europa. Dice la historia que un hombre empresario salvó la vida de aproximadamente 1,200 judíos durante el Holocausto. El Señor lo utilizó a él y a sus trabajadores en una fábrica que tenía, y en esa fábrica pudo esconder hombres y mujeres que habían sido sentenciados a muerte. No era fácil. Lo que Oscar Schindler estaba haciendo le acarreaba la pena de muerte, pero nada le impidió servir a aquel pueblo judío que estaba viviendo en tiempos de sentencia de muerte. Ustedes saben que en el tiempo de Hitler se habla como uno de los emperadores tiranos, como aquellos hombres que trajeron muerte y dolor a la tierra. Pero hubo hombres, uno muy famoso como el señor Schindler, que se levantaron a pesar de todo, a pesar de aquella circunstancia tan difícil, y estuvieron dispuestos a entregar aún su vida y servirle a aquellos que estaban a puertas de morir. Salvó muchos hombres, salvó muchas mujeres. Hoy, después de más de 100 años, tú puedes encontrar que el Señor tiene generaciones de esas generaciones que se salvaron. La historia también nos habla de un hombre llamado Judson Taylor. Nació en el año de 1832 y nació en un hogar creyente. Sus padres lo consagraron a Dios y le pidieron al Señor que él pudiera servir en China, porque tenían una carga por esa tierra, que pudiera llevar el evangelio. Tampoco estaba la Biblia traducida al chino, y que pudiera ser un lugar evangelizado. Era una familia humilde, no sabían cómo hacerlo, pero de rodillas le pidieron al Señor: Señor, que tú puedas usar a nuestro hijo para llevar el evangelio. Es así que en el año de 1853, en un barco que zarpó desde Liverpool con 21 años de edad, llegó al puerto de Shanghái en China. Allí había una tierra que había sido golpeada al enfrentar la guerra del opio con Inglaterra. Pero allí llegó un joven que intencionalmente había sido preparado en su casa, en medicina, en teología y en el idioma del mandarín, enfrentando la vida, pero cumpliendo un gran sueño: llevar el evangelio al interior de la China. Mira que en medio de todo este proceso no fue fácil. Cuando llegó a ese lugar, comenzó a predicar el evangelio y a darse cuenta que no era tan fácil, no habían muchos misioneros. Pero lo hizo y comenzó a traducir la Biblia al chino. En el año de 1861 se enfermó con hepatitis. Tuvo que regresar a Inglaterra. Aparentemente parecía un regreso, una pérdida, pero sabes, allí no perdió el amor de servir a la comunidad allá en China y llevar el evangelio. Esto hizo que continuara traduciendo la Biblia. Pero no solamente eso, se preparó como partero, perfeccionó su idioma y levantó un movimiento de hombres y mujeres de Dios
para que se animaran a cumplir el llamado en aquella región del continente. Luego regresó, ya no regresó solo, llevó varios hombres y mujeres a China para predicar el evangelio. Y cuando levantó ese movimiento, dijo las siguientes palabras: para ganar a China no podemos tener hombres tranquilos, ni podemos ser complacientes. Necesitamos ser valientes y osados. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser un valiente y un osado en este tiempo? Se levantó con todo el poder y la gloria de Jehová para que el evangelio fuera conocido en China. Tú y yo sabemos que para el año de 1949 llegó el comunismo. Sin embargo, hombres como Hudson Taylor habían dejado una gran semilla de hombres y mujeres de Dios que estarían dispuestos a entregar sus vidas para predicar el evangelio en lo que hoy se llama la iglesia subterránea. Hombres que entregaron todo, hombres que reflejaron el carácter de Dios, que no desmayaron, que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas para que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra. San Agustín dijo las siguientes palabras: de nada sirve caminar hacia un lugar a predicar si nuestro caminar no es nuestra predicación. La Biblia nos habla que el verdadero servicio tiene la connotación de entregar la vida, de hacerlo con el corazón y la actitud correcta. No lo haces por conveniencia, no lo haces porque te van a pagar más, no lo haces porque te vas a ganar un premio Nobel. Lo haces porque da gloria a Dios, porque muestra tu carácter, porque de esa manera traemos el reino a la tierra. La Biblia dice en Hebreos 6, capítulo del 10 al 12 en la Nueva Traducción Viviente: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo siguen haciendo. Nuestro gran deseo es que ustedes sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. El libro de los Hebreos está escrito para aquellos judíos que habían llegado al cristianismo, aquellos que tenían rituales como el tabernáculo, tenían posiciones como el sumo sacerdote y tenían el entendimiento del trabajo y el oficio del profeta como autoridad en aquel tiempo suprema en poder, gloria y palabra. Pero ahora le está escribiendo el escritor de los Hebreos a esta iglesia que se ha convertido al Señor, que ha llegado al cristianismo, y les dice: hay un sumo sacerdote mayor que el sacerdocio levítico. Lo vas a encontrar en el capítulo 5. Y alrededor de ese sacerdocio de Levítico se hicieron sacrificios. Los sacerdotes entregaban en el altar sacrificios, servían entregando el sacrificio por el pueblo y aún por ellos mismos. Pero Cristo vino y se hizo sacrificio. No solamente entregó un sacrificio, entregó su vida por nosotros. Ustedes en este proceso, les dice el escritor, tienen que crecer, porque no se pueden quedar solamente tomando leche. Tienen que madurar para persistir, para poder llevar el evangelio y servir en tiempos difíciles. Tienen que madurar, porque si no maduran, entonces veremos creyentes que retroceden, veremos creyentes que aún apostatarán de la fe y se apartarán, y que habiendo un día caminando en ella, entonces negarán al Señor. Y en ese contexto es cuando encuentras a Hebreos 6 versículo 10, y les dice el escritor: Dios no es injusto, y Él no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Un tiempo difícil, sí, un tiempo de persecución, porque la iglesia de aquel tiempo tuvo que aprender a servir y entender que su recompensa estaba
en la vida eterna. No había otra manera de que el evangelio fuera extendido. No había otra manera de dejar un legado, si no era a través de un servicio permanente, constante. Y eso requería de madurez. No podían ser cristianos fluctuantes. No podían ser aquellos que solamente se alimentaban de leche y no aprendían a comer lo sólido, porque de lo contrario no madurarían. El escritor de los Hebreos en este pasaje y en esta porción bíblica les dice: ustedes deben crecer, ustedes deben llegar a la madurez para que puedan crecer a la estatura de Cristo, de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Encontramos en la Biblia, en Filipenses 2, versículo del 4 al 8, dice la palabra así: no mirando cada uno por lo suyo. Ahora el escritor de Filipenses, Pablo, le escribe a la iglesia y le dice: no miren cada uno su propio beneficio, sino que cada cual también miren por los de los otros. Creo que estamos viviendo en tiempos en que Dios nos está llamando a identificarnos con el dolor de otros. No te puedes quedar sumido en tu depresión. No te puedes quedar sumido en tu problema, porque resulta que hay otros que tienen más problemas más graves que los que tenemos nosotros. Hay gente que está esperando que nosotros podamos llevar ese mensaje, ese servicio, ese amor, esa compasión, que nosotros podamos ser los que reflejamos a Cristo y traemos palabra y acciones de esperanza. Y sigue el texto bíblico diciendo en Filipenses 2:4 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hacia lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué servimos? ¿Por qué el escritor de los Hebreos le dice a la iglesia: persiste y mantente en la fe? Porque el sumo sacerdote, que es Cristo, entregó su vida en servicio por amor a nosotros. Y cuando encuentras lo que sucedió en la vida de Cristo para entregarlo todo por amor, hay varios aspectos. La actitud de Cristo. La Biblia dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Los anima al servicio, pero le dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Esa actitud significa en hebreo la palabra froneo, que traduce sentir, actitud, intención, propósito, idea, voluntad y corazón. ¿Sabes qué le estaba diciendo el escritor de los Filipenses, Pablo, a todos sus oyentes? Tengan el corazón que tuvo Cristo. No podrán servir a otros si no tienen el corazón. La actitud habla del corazón. Más allá de nuestras acciones, la gente quiere ver tu corazón. ¿Cómo lo haces? Porque a veces servimos de mala gana, a veces servimos porque nos toca, pero el escritor está diciendo: háganlo fervientemente, porque Él es justo y nunca olvidará. La gente conocerá a Cristo por nuestras actitudes, nuestro testimonio, por nuestras acciones, que más por nuestras palabras. Pero también en Filipenses dice que tuvo la actitud correcta y no consideró, aunque era Dios, el ser igual a Dios, y no consideró que pudiera aferrarse. No se aferró a su deidad, no se aferró a su estatus, no se apegó a nada, no permitió, aún siendo Dios, no permitió que el despojo de lo que iba a suceder en su vida y tomar la forma de hombre lo definiera. No permitió tampoco que su superioridad le impidiera cumplir su propósito. Pero también encontramos que se despojó. La Biblia habla de esa palabra, que se vació, se privó y aún dejó de brillar. Perdió todo su esplendor y se opacó por amor a nosotros. Y fue la manera como Cristo confrontó a los nobles de aquel tiempo.
El reino siempre trae una contracultura frente a la del mundo, porque desde la perspectiva bíblica, la grandeza se halla en aquel servicio que Jesús prestó con humildad. Él vino a cambiar el concepto de lo que realmente era la grandeza. Para los romanos se hallaba en la fuerza, el poderío militar, la riqueza y la sabiduría, tanto que la multitud de esclavos le daba a un emperador los aires de superioridad. A medida que un rey tenía mayores esclavos, eso le daba a él un sentido de poder, de superioridad y de autoridad sobre el resto de la humanidad. Pero Jesús viene y nace en un lugar pequeño llamado Belén. Y en ese lugar ni siquiera nace en el hospital del lugar, ni siquiera llega al lugar de las parteras. Llegó a la parte de atrás de un hotel humilde. Y allí, en un lugar sencillo llamado el pesebre, Jesús vino y confrontó a la humanidad. Porque siendo el Rey de Reyes, pudiendo bajar con ángeles y con ejércitos, se hizo vulnerable. Muchas veces desmayamos en el intento de servir porque nos cuesta y tenemos temor a sentirnos vulnerables. El servicio nos deja vulnerables, y sobre todo en naciones como América Latina, donde el servicio se ve como un oprobio, el servicio se ve como lo más pequeño, porque el servicio pareciera que tuviera estratificación en nuestras naciones. Y yo te digo algo, tienes que tener en tu corazón, en tu mente, que sí, el servicio nos vuelve vulnerables, pero sabes, esa vulnerabilidad tiene recompensa. Esa vulnerabilidad hará que el cielo descienda sobre tu casa, hará que el poder de Dios venga para tu familia. Seguramente has levantado fortalezas en tu vida y seguramente has colocado allí paredes de orgullo, de superioridad, porque fuiste golpeado en las edades donde necesitabas ser bendecido de niño. Tampoco viste servir a los demás con amor, lo hacían de mala gana. Seguramente te tiraron la comida encima de la mesa y viste que el servicio era visto como oprobio, como humillación. Pero yo te quiero decir hoy, Cristo entró a tu vida para cambiarla. El servicio en tu vida sí, seguramente nos dejará vulnerables, pero el servicio te hace grande delante del trono de la gracia. El servicio hará que aún fortalezas de maldad, iniquidades y maldiciones se corten en tu vida. Que se levante de tu familia una nueva generación, una generación que hará que el reino venga a la tierra. Pero también dice el texto bíblico en Filipenses que tomó la forma, y me encanta, Jesús tomó la forma de siervo. Bíblicamente, Jesús tomó la forma de un esclavo. En nuestra cultura, la forma tiene que ver con cambiar la apariencia. Cambiamos la forma de vestir, cambiamos la forma de hablar. Ahora, con todas las redes sociales y todos los influenciadores, se busca el más novedoso. Sin embargo, en el contexto bíblico, la forma tiene que ver con la esencia. Te digo algo, no tienes que cambiar tu apariencia para llevar el servicio y reflejar a Cristo. Tienes que cambiar tu corazón, porque cuando nosotros rendimos nuestro corazón, no importa tu forma exterior, el impacto del testimonio del Espíritu de Dios dentro de ti cambiará a los que están a tu alrededor. Y dice aquí la Biblia, su esencia es la de siervo. Y ahí, en la esencia del siervo, volvió a brillar. Dejó el trono, la Biblia dice en Apocalipsis, refulgente como el sol, de su boca como una espada de doble filo. La Biblia dice que cargaba gloria y poder. Pero lo tremendo de esto es que el servicio
lo hizo que Él volviera a brillar. La gente conocerá a Jesús por tus palabras, pero también por la actitud de tu servicio. Y por último, encuentras un Jesús que sirvió en obediencia. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si tú has sentido desmayar en el intento de servir, necesitas conocer la esencia de Jesús, la obra que Jesús vino a hacer en obediencia. Lo hizo en obediencia, rindió su vida en obediencia, se sometió a su Padre Celestial. Dice la Biblia que no vino a hacer nada que no viera hacer al Padre. Servimos por obediencia. No recibimos a regañadientes, como a veces lo hacen los jovencitos y los niños. Ya seguramente eres un adulto. No servimos porque otros te mandan. Servimos por obediencia. Diga conmigo: sirvo por obediencia. Y lo tremendo de esto es que la Biblia dice que el Padre le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. El cielo se abrió para Jesús. Y dice la Biblia que cuando su nombre es pronunciado, toda la creación se postra ante Él. Un nombre sobre todo nombre, donde todos se inclinan ante Él. Porque la grandeza no vino ni del poderío militar, ni de la riqueza, ni de la cantidad de esclavos que tenía, ni la cantidad de siervos, ni la cantidad de naciones que gobernaba. La gloria vino por someterse en obediencia. El escritor de los Hebreos le está hablando a la iglesia de los judíos. Ustedes tienen que madurar porque la persecución no se va a detener. Ustedes tienen que madurar porque los problemas y los conflictos estarán dentro de ustedes. Tendrán que enfrentar aún a los apóstatas y tendrán que enfrentar aún a los inmaduros. Tendrán que enfrentar la persecución, y solamente los que tengan el peso de la madurez y el que viva caminando en la obra de la cruz del Calvario y conozca a nuestro sumo sacerdote Cristo, que lo entregó todo y esté dispuesto a parecerse a Él, podrá permanecer. Estudiando el texto bíblico, encontré 4 aspectos de los que le habla el escritor a esta iglesia. Lo primero que le dice en Hebreos 6:10: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios es justo. Mira esto, primer aspecto: Dios es justo y Él tiene memoria. Por eso yo te animo hoy y te digo: no desmayes en el intento, porque Él no olvidará. Así como la obra de su Hijo no fue olvidada y más bien recibió gloria, así sucederá con tu servicio. Todo lo que hagas a tus hermanos, el cielo lo verá. Mateo capítulo 10 versículo 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre. Mira que dice siempre. ¿Cuándo dice? Siempre. No a veces, no cuando quiera, no cuando tenga buen ánimo, no cuando me levante con buenas palabras, cuando me traten bien. Sé constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo delante del Señor no es en vano. Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Primer aspecto: no desmayarás en el intento si reconoces la soberanía
y ese carácter del Padre Celestial que actúa en justicia. Quiero que escribas ahí en el chat: Él es justo y por lo tanto no olvidará. Él tiene memoria de lo que tú has hecho por amor. Él tiene memoria de tu servicio a tus padres, a tu familia, a tus hijos, a tu cónyuge. Él tiene memoria cuando te quedas más horas en el trabajo que otros. Y no lo haces para que te vean, lo haces para terminar la tarea. Seguramente nuestra naturaleza esperará el agradecimiento, pero aun si no lo hicieran, el cielo tiene memoria. ¡Wow! Diga conmigo: Él es justo y no olvida. Segundo gran aspecto que debes recordar para que en el intento de servir no desmayes: el servicio te mantiene conectado al reino de los cielos. Y cuando hay esa conexión con el reino de los cielos, entonces autoridad vendrá sobre ti. La iglesia perseguida de aquel tiempo en medio de los hebreos, y la que había sido esparcida, se movía con autoridad. Pero la autoridad se la daba la permanencia, el persistir. Esa iglesia que tuvo que madurar, porque entendieron que por medio del sufrimiento, aún por medio de él, el cielo se glorificaría. Sabían que sus vidas no les pertenecían. Sabían que cualquier día podían ir a la guillotina. Sabían que su servicio haría que por cada uno que muriera, 1000 llegarían a los pies de Cristo, y el evangelio tocaría todas las naciones de la tierra. La perspectiva no estaba en su propio nombre. La perspectiva no estaba en su propia gloria. La perspectiva estaba en el amor a otros. Por eso me encanta cuando la palabra dice: el servicio nos mantiene conectados al reino. Esto es, debemos vivir como Cristo vivió y entregó su vida por otros, entregó su servicio. Recordemos nuestros versículos anteriores, en donde encontramos la gran preocupación por aquellos que habían conocido y ahora se habían vuelto apóstatas de la palabra. Aquellos que habían oído, pero ahora lo habían abandonado. Por eso te digo hoy: no desmayes en su servicio a los demás. Enseña la palabra, porque los que no conectan con los principios del reino y su verdad no maduran. Lo voy a volver a decir: porque los que no conectan con los principios del reino y su verdad no maduran. Regresan fácilmente atrás y pisotean el nombre de Jesús. Cuando sientas desmayar, recuerda esta palabra: el servicio te mantiene conectado con el reino, no solamente para que su reino venga aquí a la tierra, sino porque el reino de los cielos te da la vida eterna. Siembra semillas para la eternidad. Haz una oración por alguien en este momento. No seas indiferente cuando te piden esa oración. No seas indiferente cuando tienes que hacer esa llamada. No seas indiferente frente a la necesidad del que lo necesita. No desmayes. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un llamado a traer el reino. Y porque el reino solamente puede ser reflejado en la tierra a través de nosotros, sus hijos. ¿Eso qué implica? No desmayes en el intento. Hacer que el reino venga a la tierra, Dios lo hará contigo y conmigo. Lo hará con gente sufriente, sí. Lo hará con gente imperfecta. Lo hará con gente que hoy está golpeada. Lo hará con gente que hoy está necesitada. El reino vendrá a la tierra, no por los reyes, los más preparados, los más intelectuales, aunque Dios usa a los intelectuales. No estoy hablando que eso está mal. No, lo que te quiero decir es: muchos creen que toca estar fullmente preparado. Además, no tener problemas. Además, no tener ninguna circunstancia difícil, ni que nadie te señale y injurie contra ti, y ahí vas a estar listo para servir. No. Dios va a usar tu vida imperfecta. Dios va a usar tus debilidades. Dios va a usar
y te va a usar en medio de la persecución, del dolor. Es cuando más gloria vas a cargar, porque entonces ya no serás tú y ya no serán tu elocuencia ni tus competencias, será la dependencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 6 versículo 9: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, no desmayen, tengan plena certeza de la esperanza. Lo que va a permitir que tú traigas el reino de Dios en la tierra es la plena certeza de que hay una esperanza para cada creyente. Hay una esperanza. Servimos porque hay una esperanza. No sirves por la buena cara del vecino. No sirves para que te den agradecimiento. Sirves porque hay una esperanza de gloria. Un día le veremos cara a cara, porque la muerte sencillamente es la transición al inicio de una nueva vida, en donde veremos su rostro, su resplandor, y viviremos con Él para la eternidad. Tú sirves porque hay salvación en este tiempo. Tú sirves porque Él te perdonó. Yo puedo ver tu corazón quebrantado, porque hay gente que te ha vituperado. Hay gente que ha hablado de ti. Le has amado y les has servido, pero aún así no ha sido suficiente. Te han pagado mal. Ahí estás con lágrimas en tus ojos, y el Señor te recuerda hoy y te dice: tú sirves porque yo soy tu esperanza. Porque la esperanza no está en las personas. La esperanza no está en las cosas. La esperanza no está en si nos va bien o nos va excelente o con éxito. Tú eres la esperanza. Vamos, levanta esas manos allí. Yo siento la presencia de Dios. Habías sentido desmayar. Ya no querías servir a tu cónyuge. Ya no habías querido servir a tu familia. Habías querido dejarlo todo, aún el ministerio, entregar el liderazgo y decir: cuando pase la prueba yo volveré. Pero el Señor te dice: tú sirves porque yo soy tu esperanza. Sangre de Cristo, soy sano, soy limpio, soy libre. Por su preciosa sangre declaro el poder. La sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre. Por su preciosa sangre. Vamos, dilo. No desmayes porque mueres espiritualmente. El que no persevera y desmaya en el intento de su servicio se convertirá en torpe, dice la Biblia, e indiferente espiritualmente. Cuando desmayas en el intento, la Biblia lo llama perezosos. El enemigo trae una mentira. Tú dejas de servir y quedas como en un punto estático. Pero yo te digo algo. Lo que la Biblia me dice es: si dejas de servir, entonces retrocederemos. Porque te vas a secar. Porque el servicio es la demostración que la fuente de vida que es Cristo está dentro de ti. Y la Biblia dice: porque desde tu interior correrán ríos
ríos de agua viva. Cuando te maltratan, cuando te ofenden, cuando lanzan sobre ti golpes en la vida y tú te paralizas y tú dices, ya no sirvo más, porque la gente es difícil. No volveré a ser amable con mi cónyuge, porque mi esposo es duro. No volveré a servirle a mis hijos, porque hay argumentación para no hacerlo. No voy a servirle a mi jefe, voy a cumplir con mi horario y ya no más. Cuando te cierras a entregar tu vida por otros, cuando te cierras para que puedas vaciarte en otros, entonces como la Biblia dice que somos una fuente de agua viva, el agua se seca. Hay muchos que a esta hora me están viendo y te secaste porque dejaste de servir. Te ofendiste contra tu autoridad, te ofendiste contra tu papá, te ofendiste contra tus padres, contra tu pastor, te ofendiste contra las autoridades de esta nación, y entonces comenzaste a renegar, y ahora cuando menos te diste cuenta te secaste. Vino la enfermedad, tus nervios se han enfermado, la depresión ha venido, ya no te quieres parar porque el enemigo te mintió. El enemigo te dijo, quédate quieto para que arreglen los problemas, pero encuentras una iglesia que en medio de la persecución nunca se detuvo, nunca paró de hacer el bien. Ves a Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosenses, ves a Pablo escribiéndole a Timoteo, sigue adelante, no pares. Estaba preso cuando le escribió a Timoteo y estaba a punto de morir, pero aún así él llevaba la palabra y le dice a Timoteo, persevera hasta el fin, predica la palabra, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Oh, ves a un Pablo que en medio de la tormenta allí estaba apasionado por Dios. La Biblia me muestra que en la iglesia primitiva el poder de Dios estaba, y había sufrimiento, había dolor, había angustia, había momentos difíciles, vituperados, perseguidos, acusados por los sumos sacerdotes y los judíos principales, señalados. Les tiraban piedra, pero no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. No creas la mentira de que puedes parar, porque entonces te vas a secar. Cuarto aspecto y último, no desmayes en el intento de tu servicio, porque Jehová es tu recompensa. El Dios que te ve es el Dios que te da una recompensa. Cuando tu servicio lo haces con la actitud correcta, entonces te llevará al camino del cumplimiento de las promesas. No desmayes, porque tu fe y perseverancia te llevarán por el camino para heredar lo que Dios prometió para ti. Hebreos 6:12 dice, en cambio sigan el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. Colosenses 3:24. Recuerden que el Señor les recompensará con una herencia, que Él amó a quien sirve en Cristo. En la Biblia encuentras ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron. Les hablé en el culto anterior de Ruth, la que no desmayó, aquella que siguió a Noemí y perseveró. La acompañó porque quedó sola. Y podemos deducir que Ruth había sido enseñada en la palabra, porque era de la tierra de Moab, una tierra pagana. Pero cuando Noemí y su esposo llegan a la tierra de Moab, deducimos que le enseñaron la palabra a sus nueras, porque Ruth no soltó a Noemí. Ruth capítulo 1 versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, a donde quiera que tú vivas yo viviré.
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En Ruth capítulo 2, versículos 10 y 12, luego de que Ruth llega, comienza a trabajar en los campos de un hombre llamado Booz, un hombre que tenía posesiones, un hombre que tenía un nombre y una honra, y se lo encontró porque hacía su trabajo excelente, recogiendo las espigas y llevando el alimento a Noemí. Le sirvió a su suegra. Y dice aquí Ruth 2:10 en adelante: entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Y entonces ella dijo: sí lo sé, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Diga conmigo: el servicio tiene una recompensa. Y aunque no lo haces por eso, recuerda que Él tiene memoria. Y todo lo que tú has hecho por el Señor, con el corazón correcto, está escrito en las memorias. Dice la Biblia que hay un libro de la vida y está el libro de las memorias de Dios. Encontramos en la Biblia momentos de hombres que pudieron servir y dividieron naciones. Muere Salomón y ahora su hijo tiene que tomar el lugar del reino, Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Quiero que me pongas atención. Roboam fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey de Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Escuche bien: y te serviremos. Versículo 5 dice: y él les dijo: idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Mira, el consejo de los ancianos. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Mira lo que le dicen los ancianos, versículo 7: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, si tú fueres siervo y lo sirvieres, y les respondieses buenas palabras y les hablares con una buena actitud, ellos te servirán para siempre. Sin embargo, Roboam dejó el consejo de los ancianos, buscó el consejo de sus compañeros que se habían criado con él, y le dijeron: no, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú no puedes disminuirlo, porque entonces vas a perder prestigio. Ahora pues les vas a decir que tu padre cargó sobre ustedes un pesado yugo, y tú le añadirás más yugo, que mi padre castigó con azotes, pero yo castigaré con escorpiones. Imagínense, poner un yugo más pesado sobre el pueblo. Y al final el reino se dividió.
Encuentras en la Biblia que todo Dios lo usa para bien. Encuentras en la Biblia que se dividió el reino del norte y el reino del sur, siendo hermanos, porque el que había quedado en sucesión no fue ni estuvo dispuesto a tener el corazón de siervo. Cuando no servimos de la manera correcta, familias se dividirán, comunidades se dividirán y aún naciones se dividirán. Quiero que levantes tus manos ahí donde está y les digas: Señor, he sentido desfallecer, he sentido que no puedo más. Hay gente difícil a mi alrededor y sentí que ya no podía servir. Hoy, Señor, vengo delante de ti y tomando la cena del Señor. Quiero que tomen la cena del Señor, porque recuerda que la cena nos recuerda que lo entregó todo en la cruz, que se humilló hasta lo sumo, que tomó forma de esclavo, que no tuvo ningún reparo en despojarse de todo lo que brillaba en él, y por amor entregar su vida, y por amor rendirlo todo para darnos salvación. Hoy tomamos el pan, hoy tomamos el vino y te decimos: Señor, eres mi Dios, eres mi Señor. Vamos, cántalo, díselo ahí, díselo ahí.